Hugo Quiroga, doctor en Filosofía y profesor de Teoría Política de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. Un gusto que esté en el programa. Bueno, para mí también un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, la idea era analizar con vos lo que dejaron estas PASO nacionales, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con un resultado bastante particular, ¿no? ¿Por qué? Porque una gran diferencia a favor del binomio Fernández-Fernández contra el de Macri-Pichetto, que además se da una situación particular del país con una economía que está haciendo aguas en crisis, digamos. Sí, las elecciones de las PASO del domingo dejaron una serie de consecuencias que uno tendría que empezar a analizar parte por parte, diríamos. En primer lugar, hubo un caudal electoral gigantesco que se volcó hacia la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? Eso era inesperado. Es decir, yo digo, hubo como una especie de huracán electoral que no se esperaba tanta diferencia de votos. Ahora, esto ocurre en un proceso que son las PASO, que en verdad no es que lo único que define son las candidaturas, es decir, los precandidatos pasan a ser candidatos. Sin embargo, estas PASO tienen una particularidad, que se desnaturalizan y transfieren poder a la fórmula ganadora, hacia Alberto Fernández, porque saca ese número que saca, y con tanta diferencia frente a Macri, Cambiemos, que hace que efectivamente exista un poder formal, que lo sigue teniendo, por supuesto, el presidente, pero al mismo tiempo las PASO distribuyen el poder a Alberto Fernández. Claro. No es que Alberto Fernández tenga un poder formal, ni siquiera es un candidato que recién va a ir a competir en el mes de octubre. Lo que tiene es que el poder es siempre relacional. El poder es expresión de una relación social. Y desde ese punto de vista, Alberto Fernández hoy tiene poder en Argentina. ¿Se da una situación parecida a la de 1989, cuando gana Menem, gobernaba Raúl Alfonsín, y por cómo se da el proceso y cómo la Argentina empieza a entrar en crisis, debe adelantarse el traspaso de mandato? El contexto es diferente. Diferente. Primero, Menem ya era presidente electo. Claro. En el caso de Fernández, él todavía no es presidente electo. Puede serlo en octubre. Sí, si es elegido. Si es elegido, si le va bien, va a ser. Acá estamos hablando, y esta es la característica que tiene este proceso tan particular, y nos está mostrando cómo la política al mismo tiempo, la realidad política, es tan cambiante y no siempre se repite de la misma manera. Entonces, Fernández no es todavía el presidente electo. Podrá serlo a partir de octubre. Sin embargo, tiene un poder real, que son los votos que obtuvo. En el caso del 89, había un poder presidencial que estaba en crisis desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la legitimidad, había perdido legitimidad el presidente Alfonsín, y la economía efectivamente le iba carcomiendo esa legitimidad, y la inestabilidad era muy grande. Entonces lo que hace Alfonsín es tratar de llegar a un acuerdo con ya el presidente electo, y fue lo que se hizo, para lograr un adelantamiento de las elecciones. Claro. Con eso se quería evitar que la crisis llegara a un nivel de profundidad que fuera inmanejable. Entonces, aquí todavía no estamos en la misma situación, con un contexto distinto. Y además una posición en ese momento mucho más férrea que la que hoy hay en día en la Argentina, ¿no? Porque si bien se ha unido el kirchnerismo más otros pedazos del peronismo, ¿no? Formando una coalición, no están tan claras las cosas, ¿no? Incluso hay todavía muchos ánimos en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Es decir, en aquel momento, en el 89, el peronismo estaba mucho más abroquelado. El peronismo estaba mucho más abroquelado.
acá, si bien se ha reunificado, pero hay muchos colores en el interior del peronismo y hay sectores, probablemente los de la Cámpora, que no están en una muy buena relación con Alberto Fernández. Claro. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, hay un contexto económico diferente. Lo de Alfonsín terminó en una hiperinflación. Yo creo que ahora no estamos marchando hacia una hiperinflación, la situación es muy grave, tiene más recursos el presidente Macri, hay más reservas en el Banco Central y eso puede ayudar a que se pueda frenar un proceso hiperinflacionario. Y por otra parte tiene el apoyo de los poderosos del mundo también, claro. El FMI, sí, el G20, que América G20, Trump, organismos internacionales. Exactamente. Ahora, ningún encuestador le pegó, solamente uno solo, que habló de una diferencia holgada a favor de el binomio Fernández-Fernández contra el de Macri-Pichetto. Pero había otros que incluso daban empate técnico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La economía terminó determinando en última instancia el voto del elector? Sí, yo creo que sí. Creo que la economía determinó el voto. Comparándolo también con el 2015, que fue un voto más cultural, más sí, y fue un voto de valores, ¿no? Y sí, de formas. De valores, más de lo institucional. Superestructural, si uno quiere. Y también de un sector que estaba cansado, tenía un sector de la sociedad de clase media que tenía un cierto cansancio con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que, bueno, apostó a una nueva alternativa y tenía una esperanza. Esa esperanza desapareció con el correr de los tiempos y finalmente ese sector le dio la espalda a Macri. Ahora, acá yo quiero marcar esto que me parece importante. Es cierto, nadie, ni siquiera el propio Alberto Fernández, ni el propio gobierno, ni los analistas políticos pudieron pensar que la diferencia iba a ser de tantos puntos porcentuales. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que no se puede medir bien son esas capas subterráneas que están por debajo, ¿no?, de la plataforma, de la tierra, y que son unas capas de descontentos que no se expresan, que las encuestas no pueden decodificar. Y esa molestia social que está bajo la superficie ha sido mucho más grande, claro, de lo que pensaron el propio grupo de Alberto Fernández o el grupo de Macri. Luego hay una serie de medidas que yo creo que son medidas que vienen a alivianar la situación que se empeora yo diría, de la clase media, de los sectores populares, de las pymes, de las pequeñas empresas, y que estas medidas van a ser un paliativo, no una solución de fondo, de aquí hacia fin de año. Bueno, ¿qué pasará con esto? Yo no lo sé. El combustible se congela el precio, en fin, hay un conjunto de medidas que tienden a paliar un efecto muy grave si esta medida no viniera, que podía ser que terminara en una situación de hiperinflación. Sí. Porque una vez que el dólar se dispara, a veces no, ya hemos visto que es difícil contenerlo. Entonces, esto está bien, no es la solución de fondo, pero para salir que no se agudice la crisis, evitar los sufrimientos de las personas más vulnerables, me parece que está bien. Ahora, ¿qué pasa entre Mauricio Macri y Alberto Fernández? Uno podría decir que el que más chance tiene de ganar en octubre es Alberto Fernández. Yo no sé si puede ganar en primera vuelta o habrá balotaje. Claro. Eso no lo puedo decir porque no sé cuál será la repercusión de estas medidas. Pero de todas maneras, más allá de que no se pueda saber si Alberto Fernández va a ganar en primera vuelta, yo creo que es necesario un acuerdo
sobre todo entre Alberto Fernández y Macri, de gobernabilidad. De gobernabilidad. Yo le llamo un acuerdo de previsibilidad, porque lo que tiene que hacer un Estado, y por eso es un Estado de Derecho, es ser previsible. Si el Estado es previsible, quiere decir que se conocen las normas, se respetan las reglas, las situaciones se van encauzando de una manera tal. Entonces, esto es lo que le falta a la Argentina hoy. Lo que nosotros llamamos una transición ordenada, o también podríamos hablar de un acuerdo ordenado. Ahora, hoy por hoy, el que puede tener más interés es el presidente. El presidente gobierna, claro, pero al mismo tiempo es candidato. Puede tener menos interés Alberto Fernández. Ahora, en la medida en que al gobierno le va a llamar la Argentina pase a cada vez más a hundirse, el que va a querer el acuerdo es Alberto Fernández, porque va a recibir las arcas vacías. Es decir, el límite que tiene Alberto Fernández son las reservas del Banco Central. Cuando empiece a gastar las reservas del Banco Central, ahí sí va a querer acuerdo Alberto Fernández, porque después no va a poder gobernar.